los móviles apagados, ¿verdad? No va a sonar ni uno. Ahora escuché alguno, creo. O fueron cosas mías, no lo sé. Pero yo sé que era simplemente algo de prueba, que no va a sonar ni un móvil más ahora. Lo tenemos apagado. Verifícalo, por favor. Verifica que lo tienes apagado, que lo tienes en sonido. Que lo tienes, en silencio. Y mientras, si ya estás asegurado de eso, vamos a ir abriendo la Biblia en el segundo libro que tiene por título Los Reyes, segundo libro de los Reyes. Vamos a aprender algo muy interesante, muy curioso. Si ya está cerrado, vamos por detrás. Segundo libro de los Reyes, ¿lo tenemos? Sí, seguro, a ver. Vamos a leer nada más que 3 versículos. Podríamos leer algo más, pero bueno, vamos a leer esos 3 versículos. Y vamos a aprender algo muy interesante. Dice así la palabra del Señor en el segundo libro de los Reyes, capítulo 7, versículo 1. Dijo entonces Eliseo, paguen los móviles por favor. Dijo entonces Eliseo, oíd palabra del Señor. Así dice el Señor. Mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina 1 siclo y 2 seas de cebada 1 siclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si el Señor hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él le dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Versículo 3. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Amén. Hasta ahí vamos a leer para no alargar porque vamos a centrarnos en esos 3 versículos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque la podemos leer libremente, Señor. Sin miedo a persecución, sin miedo a represalias. Oramos en el nombre de Jesucristo, que mientras tu palabra es predicada en esta tarde, que ocurran los prodigios, las señales, las maravillas, todo lo que tu palabra dice que puede ocurrir, Señor, que ocurra esta tarde en nuestras vidas. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Y el que lo cree dice fuerte, amén. Amén. Se puede sentar, ahora sí. Vamos a estar hablando de este pasaje interesante. Y quiero hablarte de lo que aquí está sucediendo para que lo entiendas, porque probablemente, si es la primera vez que te has leído esta historia, seguramente no has entendido nada. Si es la primera vez que has leído estos 3 versículos, quizás no has entendido absolutamente nada, y no es para menos. Quizás estos versículos, sin entender todo lo que le rodea, no tienen mucho significado, no tienen mucha explicación, pero yo te lo voy a explicar. Y no te voy a explicar simplemente lo que aquí está sucediendo, sino que quiero hablarte de 3 personajes que salen en estos versículos. Además, en el versículo 1 sale uno, en el versículo 2 sale el siguiente y en el versículo 3 sale el siguiente. Aunque realmente el versículo 3 son 4 hombres que los vamos a englobar en un solo grupo. El episodio nos va a situar en un momento de extrema desesperación en el pueblo de Israel. El pueblo de Dios para este momento lo estaba pasando muy mal, francamente mal. Los sirios los habían rodeado, habían citado la ciudad. Los sirios estaban reinados por el rey Ben-Hadad. Y las condiciones dentro de la ciudad de Samaria, que en aquel entonces era la capital del reino de Israel, Samaria, había empezado a ponerse muy difícil. En la antigüedad, las ciudades amuralladas, aquellas ciudades que tenían esas murallas, como por ejemplo la ciudad de Jericó, ¿recuerdas que hablamos hace unas semanas atrás de esta ciudad? Con sus murallas que protegían, ¿verdad? Para que no pudiesen entrar el enemigo, no pudiesen entrar otros ejércitos. Bueno, cuando alguien quería atacar a estas ciudades amuralladas, a estas ciudades que tenían esos muros de protección, quizás no hacía falta ni siquiera hacer guerra. Simplemente se ponían por fuera, bloqueaban las 4, 5, 6, 10 entradas que tenía acceso a esas murallas y listo. Eso se llamaba sitiar. Sitiaban ese lugar, impedían que la gente pudiese entrar y salir y que los alimentos pudiesen entrar, de tal manera que la gente pronto se iba a rendir por hambre. Los alimentos rápidamente iban a escasear, nadie podía abastecer a la ciudad porque, vuelvo y repito, no había entrada, no había acceso. Así que rápidamente la gente se iba a rendir, no hacía falta ni hacer guerra. Ellos mismos se iban a rendir por hambre, por falta de alimentos.
Nadie podía entrar, nadie podía salir de la ciudad, porque vuelvo y repito, los sirios habían rodeado todo y pronto empezaron a escasear los alimentos. Y los pocos que había se dispararon el precio. Tú sabes que siempre hay algún sinvergüenza que en medio de la necesidad, en vez de ayudar, se lucra de eso. Eso desgraciadamente nunca va a dejar de existir y no faltaría más en este momento también. En vez de ayudarse los unos a los otros, los pocos alimentos que había, se disparó el precio. Pero no alimentos comunes, porque ya no habían, sino alimentos que en condiciones normales nunca se comerían. La Biblia dice, por ejemplo, que empezaron a comer cabezas de burro. ¿Quién se come una cabeza de burro, ¿no?, en su sano juicio? Yo creo que nunca. Bueno, ni burro. Yo nunca he probado la carne de burro. Cuanto menos he probado la cabeza del burro. Nunca. Y la Biblia dice que se vendía a 80 monedas de plata. Algo carísimo. Meses y meses trabajando para poder comprar una cabeza de burro. Pero espérate, porque ahí no queda la cosa. La Biblia nos enseña que algo tan, a ver cómo lo digo finamente sin ofender, tan repugnante, yo creo que esa es una palabra que todos entendemos y que no es ofensiva, algo tan repugnante como el excremento de paloma, la gente no tenía otra alternativa que comerlo. Y se vendía carísimo. Lo dice así en el segundo libro de los Reyes, capítulo 6, versículo 25. Como consecuencia, hubo mucha hambre en la ciudad, estuvo sitiada por tanto tiempo que la cabeza de un burro se vendía por casi 80 piezas de plata. Y 200 mililitros, fíjate qué poquito, 200 mililitros de estiércol de paloma se vendía por 5 piezas de plata. Qué necesidad tan grande, ¿verdad? Esto se nos enseña aquí para mostrarnos la necesidad que estaba viviendo el pueblo de Dios. Llegó un momento que el pueblo empezó a hacer locuras, porque en un momento de desesperación la gente puede hacer locuras, ¿verdad? Tengamos mucho cuidado en esos momentos críticos, en esos momentos de desesperación, porque a veces las decisiones que tomamos en esos momentos nos pueden arruinar por el resto de nuestras vidas. Hace tiempo atrás, un conocido que estaba aquí, la verdad que estaba en una situación bastante complicada, estaba aquí en una situación, estaba irregular en el país, tenía una familia, tenía un alquiler que pagar, unos hijos que mantener, honestamente lo estaba pasando mal, no era algo que, no, estaba muy mal. Y encima padre de familia, demasiado mal. Ya debía varios meses de alquiler, ya el casero lógicamente le estaba pidiendo la casa, le estaba diciendo entiendo tu situación, pero entiéndeme a mí, es mi casa, te tienes que ir. Ya estaba muy mal, él me decía, Alberto, yo puedo dejar de cenar, pero a mí se me cae la cara de vergüenza no darle de comer algo a mis hijos. Estaba en una situación muy difícil. Y en una conversación que pudimos tener, él no venía a la iglesia, en una conversación que pudimos tener, le empiezo a hablar del Señor, le empiezo a hablar del Evangelio, le empiezo a decir tranquilo, que todo va a estar bien. Una conversación de tantas que podemos tener. Y a los pocos días me lo vuelvo a encontrar. Me dice, mira, gracias a esa conversación que tuvimos, no tomé la decisión de, le habían ofrecido, pues vender cierto tipo de cosas, ustedes se imaginarán, para que tenga un dinerito extra y fíjate cómo en un momento de desesperación él iba a tomar la peor de las decisiones. Yo veo un programa que me gusta mucho, ya no lo dan por la tele, a veces lo veo por YouTube, que se llama Alerta Aeropuerto, no sé si alguno lo ha visto. Alerta Aeropuerto habla de cómo la policía, la Guardia Civil detienen, ya ellos se huelen ya las cosas, ya solo con mirar a la cara, viendo de dónde vienen, viendo si vienen solos o inspeccionando un poquito, ya saben si trae algo o no. Y normalmente, donde ponen el ojo, ponen la bala a esta gente y sabe que si paran a uno, casi siempre, el 90% de las veces, lleva droga en la maleta, en la mochila o lo que sea. Y es verdad que algunas veces detienen a personas que son unos sinvergüenzas que lo están haciendo por su cuenta para ganarse un dinero, pero casi todas las veces, si tú te das cuenta, ¿quiénes son los que están llevando esas maletas? Gente necesitada. Gente, a veces hay hasta personas mayores que no teniendo para dar de comer a sus hijos, a sus nietos, que están en medio de una desesperación, un sinvergüenza, un bandido le ha ofrecido, 500 euros, 1000 euros, lo que quiera que sea, para que transporte una maleta con lo que tú bien sabes que lleva dentro, y esa necesidad le ha llevado a tomar la peor de las decisiones. Te pongo estos ejemplos para que entiendas que el pueblo estaba en medio de esas decisiones de locura. Y el punto más crítico de esta situación se lo encuentra precisamente el propio rey de Israel, que si me das unos minutos más tarde te hablaré de él. Él se llama Joram. Mientras Joram, el rey de Israel, estaba caminando por este lugar asolado ya, la gente estaba desesperada, ya la gente no tenía para comer.
Los pocos exclusivos ya lo único que tenían para comer era cabeza de burro, estiércol de paloma. Yo me imagino al rey, la Biblia dice que estaba caminando por los muros. Me imagino al rey que lo que estaría pensando era, vamos a tener que rendirnos. No nos queda otra que rendirnos. Y mientras meditaban eso, mientras él pensaba en eso, una mujer se le acerca y le dice, oh rey, necesito tu ayuda. A lo que el rey le dice, mira, que te ayude el Señor, tú has visto cómo estamos todos, ¿en qué te puedo ayudar tú? ¿En qué te puedo ayudar yo? Mira cómo está la situación. Y le dice, no, pero escúchame porque necesito tu ayuda, porque sabes que la cosa está difícil, que no hay comida, y en medio de mi desesperación ayer hice un trato con una mujer. Escuchen esta historia que sale en la Biblia. Esta mujer le dice al rey, tengo un problema porque ayer hice un trato con una mujer. Somos amigas. Las dos hemos sido madres recientemente y viendo que íbamos a morir, decidimos que un día nos íbamos a comer a uno de nuestros hijos para que al día siguiente comernos al otro. Y así hicieron. El primer día se comieron a uno de los hijos, precisamente al hijo de esta mujer que fue a hablar con el rey. Lo cocieron, dice la Biblia. Qué increíble, ¿verdad? Y al día siguiente, cuando la mujer fue a casa de su amiga a decirle, oye, vamos a comernos a tu hijo, esta mujer le dijo, lo siento mucho, yo ya tengo la barriga llena, lo siento mucho, conmigo no cuentes. O sea, te cuento esto para que entiendas cómo estaba la situación. Ahí el versículo 28 del capítulo 6 dice, y le dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá a tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Mira qué fuerte esta palabra, cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá a tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Qué increíble, ¿verdad? Esto lo recoge la Biblia y lo pone ahí para que nos demos cuenta que no es una situación difícil que están atravesando. Es una situación extrema de vida o muerte lo que el pueblo de Dios estaba pasando. Pero mira, honestamente te diré algo, creo que lo de menos era la hambruna que esta gente estaba pasando. Lo de menos era la necesidad de hambre que tenían, la necesidad de alimentos. Lo peor que tenía el pueblo de Dios en ese momento era la crisis moral y espiritual que estaban atravesando. De hecho, esa crisis moral y espiritual les llevó a vivir esa experiencia nefasta. ¿Y sabes lo más sorprendente de todo esto? Que ya Dios les había advertido. Ya Dios, años atrás, les había advertido, si ustedes siguen en el camino de la desobediencia, si ustedes tienen en poco mi palabra, va a suceder esto, esto y esto. Cuando Dios le dio la Torá, la ley, como nosotros lo conocemos, el Antiguo Testamento, por lo menos el Pentateuco, esos 5 primeros libros de la Biblia, que nosotros lo conocemos como la ley, los judíos como la Torá. Cuando Dios le da toda esa palabra a Moisés, acaba el libro de Deuteronomio diciendo algo muy interesante en Deuteronomio 28:52. Acompáñame a leerlo. Dice, pondrás sitio a todas tus ciudades, hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías. En toda tu tierra sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que el Señor tu Dios te hubiere dado. Versículo 53. Y comerás el fruto de tu vientre. ¿Te das cuenta cómo ya el Señor lo estaba advirtiendo? Por tu desobediencia te va a pasar todo esto y acabarás comiendo el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos, de tus hijas que el Señor tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. Versículo 58. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, el Señor tu Dios. Qué bonito sería que te puedas leer Deuteronomio capítulo 28 entero. Si estás tomando nota, apunta este capítulo y te lo lees esta noche. Un capítulo muy interesante donde vas a encontrar que hay una división en 2 partes. Desde el versículo 1 hasta el versículo 14, Dios está informando de las consecuencias que trae obedecer la palabra de Dios. Consecuencias de obedecer, las bendiciones que Dios te va a dar, que Dios va a derramar sobre ti si eres obediente a lo que la palabra de Dios dice. Pero desde el versículo 15 hasta el versículo 68, ahí se nos muestra lo contrario, las consecuencias que tiene desobedecer la palabra del Señor. Porque como dijo alguien, creo que es la tercera ley de Newton, no me hagas mucho caso en esto que estoy muy verde, toda acción tiene una reacción. Toda decisión que nosotros tomamos
va a tener unas consecuencias. Si nosotros obedecemos lo que la palabra de Dios dice, Dios nos va a bendecir. Si nosotros desobedecemos lo que la palabra de Dios dice, ojo, no es que Dios nos maldiga, es que nosotros acarreamos unas consecuencias. Aquí en España usamos un dicho que dice, el que avisa no es traidor. Y creo que Dios es bastante claro a través de su palabra, informándonos no solo de lo que tenemos y no tenemos que hacer, sino que aquí ya está escrito bien claro las consecuencias tanto para lo bueno como para lo malo. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta tensar la cuerda, ¿verdad? Nosotros nos encanta tensar la cuerda, como los niños. ¿Sabes que los niños son especialistas en tensar la cuerda con los padres? A ver hasta dónde llega papá. A ver cuánto puedo desobedecer. Ya me ha dicho, por ponerte un ejemplo, ya me ha dicho a la cama 3 veces. A ver hasta dónde aguanta sin que me grite o sin que me cojan peso y me llegue a la cama. Son especialistas en tensar la cuerda, en ver hasta dónde está tu límite. Y a veces hemos llevado ese comportamiento infantil a Dios. A ver hasta dónde está dispuesto Dios. A ver hasta dónde aguanta. Y tensas la cuerda y vives una vida de desorden. La justificas como quiera que sea. Vives una vida de pecado. Tensas la cuerda con Dios y cuando vienen las consecuencias parece que el malo es Dios, ¿verdad? Y se nos olvida lo que Pablo le dijo a los Gálatas. En el capítulo 6, versículo 7, no te engañes. Dios no puede ser burlado. Que tú pienses que tensas la cuerda con Dios y no pasa nada, no significa que Dios pueda ser burlado, no te engañes. Para este tiempo el pueblo de Dios estaba en decadencia total. Estaba reinando un rey que se llama Jorán, hijo de Acab, de Jezabel, ya el nombre de los padres creo que te dicen todo. Los peores reyes que ha tenido Israel en toda su historia, malvados, llevaron al pueblo a la adoración de falsos dioses, a una corrupción moral. Eso era un desastre absoluto como estaba allí el pueblo de Dios. Y su hijo, la Biblia dice que nada más llegar al poder, fíjate la presentación que da Dios de este hombre. Segundo de Reyes capítulo 3 versículo 2, e hizo lo malo ante los ojos del Señor. Este rey que estaba reinando en Israel hizo lo malo ante los ojos del Señor. El rey no se preocupó de que su gente adorase a Dios. Este hombre como cabeza del país no se preocupó porque su gente estuviese bien. Escuchen los cabezas de hogar también. A veces no nos preocupamos de que nuestra gente esté bien. No nos preocupamos de que espiritualmente nuestra casa esté bien. Y este rey, teniendo la autoridad para hacerlo, no se preocupó de que el pueblo estuviese adorando a Dios, sino que permitió la idolatría. Bueno, pueden adorar a falsos dioses, no pasa nada. Y esa falta de adoración a Dios les llevó a una corrupción tan grande, que es la que nos encontramos aquí en este capítulo de 2 madres comiéndose a los hijos. Cuando el rey de Israel presencia esto, cuando el rey de Israel se da cuenta que es verdad lo que la mujer le está diciendo, que se habían comido a su hijo y que se iban a comer al otro, ¿cuál crees que fue la reacción del rey? ¿Cómo piensas que reaccionó este hombre? ¿Crees que puso a todo el pueblo a orar, como hicieron algunos otros? Que proclamó ayuno, oración, oye, mira, nos hemos pasado, mira cómo estamos, tenemos que ponernos delante de Dios bien. ¿Crees que hizo eso? La Biblia dice que lo que hizo fue arremeter contra Dios, echarle la culpa a Dios. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 6, versículo 31, el rey cuando se entera de esta situación dice, así me haga Dios y aún me añada si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Estaba diciendo, hoy voy a matar a Eliseo, a este hombre de Dios, a este hombre que Dios está usando, hoy le arranco la cabeza, decía el rey. ¿Por qué la gente es tan desafiante delante de Dios? Porque hay personas tan desafiantes a la palabra del Señor. Sabe lo que la Biblia dice y son desafiantes. Tensan la cuerda. Saben que las cosas están difíciles. Y en vez de doblegarse delante de Dios, siguen complicando aún más las cosas. Y encima vienen situaciones por nuestras acciones o por nuestras decisiones, y encima le echamos la culpa a Dios. Una vez un hombre me dijo, no me lo dijo así de claro, pero me dijo, es que yo no entiendo a Dios, ¿por qué Dios permitió? Es que si Dios es tan bueno como tú dices, ¿por qué permitió que mi matrimonio se acabase? Hombre, Dios permitió que tu matrimonio se acabase, perdona que te diga, porque te has ido con otra mujer que no es la tuya. O sea, ahora por favor no estemos culpando a Dios de esto.
O sea, yo tampoco te quiero meter aquí el dedo en la llaga, pero, o sea, entiéndeme. No, si Dios fuese tan bueno, ¿y por qué permite el hambre en el mundo? No, espérate un momento. Dios ha creado un mundo totalmente sostenible para toda la humanidad. El tema es que tú y yo, que estamos aquí bien acomodados, somos unos egoístas y almacenamos más de lo que podemos tener y nos olvidamos de lo que pasa en necesidades. Y eso es a nuestro nivel. De ahí para arriba, los ricos y toda esta gente peor todavía. O sea, la culpa del hambre en el mundo no es de Dios, perdona que te diga. No es que las enfermedades, si Dios fuera tan bueno, no, si Dios fuera tan bueno, no, ¿cómo nos estamos cuidando hoy en día? ¿Cómo está el mundo hoy en día? Lo que no podemos hacer es que le estemos viendo ahora las consecuencias a nuestras malas decisiones y hagamos como este rey y echarle la culpa a Dios. Te voy a hablar del primer personaje, te dije que te iba a hablar de tres y rápidamente te los voy a contar estos tres personajes. El primero es Eliseo. Ahí en el versículo 1... dice la Biblia en el segundo libro de los Reyes, capítulo 7, versículo 1, dijo entonces Eliseo, oíd palabra del Señor. Así dijo el Señor, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo y 2 seas de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Yo seguramente no estás entendiendo absolutamente nada lo que está diciendo aquí, o sí probablemente, pero si no yo te lo explico. Eliseo lo que estaba diciendo es mañana a estas horas, el seah de harina, seah es una medida con la que se calculaba la comida antiguamente, viene siendo casi 7 kilos. Eliseo estaba diciendo, ahora estamos mal, ahora se está pagando 80 monedas de plata por la cabeza de un burro, se está pagando millonadas por el estiércol de paloma, pero mañana a estas horas, 7 kilos de harina va a costar simplemente una moneda de plata. Y 14 kilos de cebada, también una moneda de plata. Lo que Eliseo estaba diciendo es, en 24 horas esta crisis termina. No se preocupen que el día de mañana todo esto acabará. Y yo me pregunto, ¿por qué Eliseo trajo un mensaje de esperanza al medio de esta situación? ¿Por qué Eliseo quiso decir este mensaje? Y la respuesta yo creo que la tenemos todas clara, ¿verdad? Porque un verdadero creyente siempre tiene una palabra de esperanza en su boca. Nosotros como cristianos no podemos caer en el error de estar siempre con el pesimismo. Nosotros tenemos que tener una palabra de esperanza. Eliseo era un hombre de Dios, era un hombre que conocía la palabra de Dios. Eliseo era un hombre lleno del Espíritu Santo y así hablaba, trayendo mensajes de esperanza. Los creyentes siempre tenemos que tener un mensaje de paz. La Biblia dice, bienaventurados los pacificadores. Nosotros en un mundo tan corrupto, en un mundo donde está lleno de guerras, donde reino se ha levantado contra reino, nación contra nación, y miras para el norte y hay guerras, y miras para el sur y hay guerras, y miras para todo lugar y hay guerras, y las que se van a levantar, nosotros siempre tenemos que tener un mensaje de paz en nuestros labios. El creyente siempre tiene que tener un mensaje de ánimo, palabras de ánimo, un mensaje de amor, un mensaje de restauración. Pablo le dice a los Efesios en el capítulo 4, versículo 29, por favor, ninguna palabra corrompida salga de ti. No estés hablando como el mundo habla, sino la que sea buena. ¿Cómo tienen que ser nuestras palabras? Buenas para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Así tenemos que hablar nosotros. Y te pregunto, pero miro para aquí para no mirar a nadie, no vaya a ser que alguno se dé por aludido o aludida. ¿Cómo hablas cuando tus compañeros de trabajo están criticando al jefe, a los compañeros, verdad? ¿Cómo son tus palabras en medio de ese momento? Bueno, a lo mejor en tu trabajo no se habla mal del jefe, del director, del otro, de la gobernanta. Yo sé que contigo nunca se habla mal. Entre los compañeros de trabajo nunca hablan mal, ¿verdad? Pero aquellos que hemos tenido estas experiencias a veces, ¿cómo es tu mensaje en ese momento? ¿Eres de los que te sumas? Y dices, uno sinvergüenza y no nos sube el sueldo. Y esta gobernanta cada vez nos pone más habitaciones. Y mira cómo estamos. Y ya no puedo ni con mi alma y me sigue poniendo ahora una salida, ahora a las 3:30 de la tarde. ¿Cómo son tus palabras en medio de una conversación donde alguien se te acerca con ira, con rencor, para decirte que está teniendo problemas con otra persona? ¿Cómo son tus palabras? ¿Cuál es tu mensaje? A ese hombre, a esa mujer que se acerca a ti y te dice, estoy teniendo problemas en casa porque mi marido, el sinvergüenza, o la sinvergüenza de mi mujer también puede ser,
está haciendo esto y, como le dijo una vez uno a otro, y esto no sé si te causará risa, a mí no, pero le dijo, bueno, pues cuerno por cuerno, dice la Biblia. No, la Biblia no dice eso. Nosotros no podemos impulsar a la gente hacia el mal. ¿Cómo son tus palabras, tus mensajes cuando estás hablando con alguien que está atravesando una crisis? Pues lo siento, ya de esta no sales. Lo siento, ya la cosa está complicada, está fea. Los cristianos siempre tenemos que tener una palabra de ánimo, una palabra de esperanza, siempre. Cuando veas a una persona, por ejemplo, que está desesperanzada por alguna situación, no le digas que la cosa está fea, que la cosa se va a poner peor, sino recuérdale lo que dice Isaías 41:10, dile, no temas, porque el Señor está contigo, no desmayes, porque el Señor tu Dios te esfuerza, Él siempre te va a ayudar, siempre te va a sustentar con la diestra de su justicia. Cuando veas a una persona en medio de algún problema, recuérdale lo que dice Salmo capítulo 46, versículo 1. Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Tranquilo, no estás solo, no estás sola, Él te va a auxiliar en medio del problema. Ese tiene que ser siempre nuestro mensaje. Porque la Biblia nos llama a que nosotros tenemos que animarnos los unos a los otros. Nosotros tenemos que edificarnos. Ya, mira, para desánimo, ponte las noticias a las 2 de la tarde. Mi mujer me dice, no pongas las noticias, no la quiero ver. Digo, Damaris, pero es que hay que verlas. Desgraciadamente hay que verlas. Y Damaris me dice, no, porque me desanimo. Porque si aquel mató al otro, porque si el otro no sé cuánto, si el político se robó, si no sé cuánto, si aquel empezó una guerra, si el otro. Y es verdad que empiezas con gozo las noticias y acabas mal, desanimado. Sin embargo, la Biblia nos llama que tenemos que animarnos, a edificarnos. Primera de Tesalonicenses 5:11 dice, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Una palabra de ánimo puede cambiar a una persona. Quizá tú lo has experimentado, no sé si dando la palabra de ánimo o recibiéndola en un momento difícil, que alguien se te acerque y simplemente te diga, tranquilo, el Señor está contigo. Eso, quieras o no, cambia a la persona, alienta a la persona. Porque a veces solo se necesita una palabra de fe, ¿verdad? A veces se necesita simplemente que alguien te recuerde que el Señor te ama, que a pesar de cómo vives, de cómo estás, el Señor te ama. A veces solamente te hace falta que alguien te recuerde que Dios te amó tanto que decidió entregar a su Hijo por amor a ti, para que si crees en Él puedes tener vida eterna. A veces simplemente hace falta que alguien se te acerque y te diga, no temas, no desmayes, el Señor está contigo, Él quiere bendecir tu vida, Él quiere restaurar tu familia. Tranquilo que con el Señor todo se puede. Comienza a caminar juntamente con el Señor. Sé como Enoc, que caminó con Dios, y verás la bendición de Dios en todas las áreas de tu vida. A veces necesitas que simplemente alguien te diga estas simples palabras. El Señor te ama. Jesús te ama. Y una palabra de ánimo te puede cambiar. Proverbios 12:25 dice, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra que dice, lo alegra. Esas palabras que nos alegran, ¿verdad? Esos consejos que nos dan llenos de sabiduría, llenos de ánimo, donde nos dicen, tranquilo, con Dios todo es imposible, para ti es imposible, pero con el Señor no conoce la palabra imposible. Y el problema sigue estando, pero ya estás alegre, estás contento. Algo ha vivificado tu vida, tu alma, tu corazón, y ya estás contento. El otro día estaba aquí en el pueblo y un muchacho se me acercó, un muchacho que no está en buenos caminos ahora mismo. Está bastante perdido y me sorprendió porque él me dijo, tuvimos una conversación ahí ahí mismo en el parking de aquí del pueblo. Nunca había hablado así con él, cosas íntimas, y él me dice, no, yo quiero decirte que mi abuela me llevaba de pequeño a la iglesia, yo conozco el Evangelio, me dice. Yo servía a Dios de pequeño, allí en la República Dominicana yo servía al Señor. Pero mira cómo estoy ahora, lo que estoy haciendo. De hecho estaba en ese lugar porque no estaba haciendo cosas buenas. Tiene muy mala fama aquí. Y yo simplemente le dije, porque él me decía estas palabras, me dice, yo soy uno de esos que ustedes llaman un hijo pródigo. Y yo simplemente le dije, ¿y cuándo vuelves a casa?
que tu padre te está esperando con los brazos abiertos. Ese hombre que nadie da un duro por él, estaba tan contento. Vino a mí llorando y se fue alegre, con una sonrisa. Y cada vez que me ve ahora me dijo, un día me verás en la casa del Señor. Y un día tú lo verás aquí. No te voy a decir quién es, para que no estés especulando, ni chanchulleando, ni pensando. Pero un día tus ojos verán a este hombre aquí en la casa del Señor. Qué bonito que en medio de un problema alguien nos dé un buen consejo, ¿verdad? Haya un Eliseo que en medio de una desgracia nos diga, tranquilos, que mañana todo cambiará. Tranquilos, que con el Señor todo cambiará. Qué bueno que alguien en medio del problema nos diga, como Eliseo dijo ahí en el versículo 1, oíd palabra del Señor. Deja de escuchar ya tanto lamento, tanta dificultad, deja de escuchar que todo va a ir a peor, que no llegamos a final de año. Y por favor, oye palabra del Señor. Qué bueno es tener a ciertos Eliseos cerca de nosotros. ¿A quién escuchas en los malos momentos? ¿A quién escuchas? Porque el mundo te dirá lo malo que está todo, que no hay solución, pero Dios siempre va a tener una palabra de aliento, una palabra de ánimo en medio de cualquier vivencia que puedas atravesar. Pero no solo tenemos a este personaje, te dije que íbamos a hablar de 3 concretamente, y el segundo personaje es un ayudante del rey. Cuando esta mujer habla con el rey dice, voy a matar a Eliseo. Es tan cobarde que no va a él, sino que manda a un mensajero suyo, a un ayudante, a informar a Eliseo de lo que va a pasar. Y cuando va, Eliseo lo que le dice es, dile que mañana se va a acabar la crisis. Tú vienes a mí diciéndome que me vas a matar y yo te voy a bendecir. Dile que mañana se acaba la crisis. Pero este hombre, fíjate lo que dice. El versículo 2 dice, y un ayudante personal del rey replicó, no me digas. Aun si el Señor abriera las ventanas del cielo, no podría ocurrir tal cosa, dijo este hombre. La necesidad, la crisis llevó a la incredulidad a este hombre. Eliseo decía, tranquilo, mañana se acaba la crisis. Él me dice, no me digas. ¿Qué me estás diciendo? Aun si el Señor hiciese un milagro, eso no va a pasar, Eliseo. No seas iluso, deja de creer esas tonterías. ¿A cuántos les han llamado ilusos por creer en la palabra de Dios? Necios, tontos, pero en serio, ¿tú crees en eso? Alguien me dijo, una persona, yo honestamente te tenía por alguien inteligente y resulta que ahora crees en esas tonterías. Yo le digo, pues yo creo a ciencia, yo soy ciego en cuanto a la palabra de Dios. Pepín, voy a contar una historia que a ti te encanta, ¿verdad? ¿De quién era? No recuerdo quién era, tú te sabes la historia. San Agustín de Hipona, cuando él estaba en el seminario estudiando, se reían de él por eso mismo, porque él creía en la palabra de Dios. Él creía absolutamente todo y los propios compañeros que estaban en el seminario se reían de él. Y entonces una vez el propio cura, que también se burlaba de él, se compaginó con toda la clase y dice, vamos a gastarle una broma a Agustín. Y entonces cuando entró en clase le dijo, mira Agustín, una vaca que vuela. Y dice que este hombre se levantó corriendo a mirar a la vaca y toda la clase empezó a reírse. Dice, pero ¿cómo eres tan iluso y te lo crees? Y dice, mira, prefiero creer que las vacas vuelan a que los curas mienten. Y a veces yo soy así, yo me lo creo todo que venga de la palabra del Señor. Yo tengo esa fe ciega. Y a veces la Biblia nos desafía con ciertas palabras, con ciertos mensajes. Y lo que nosotros no podemos hacer, eso es imposible, como dijo este hombre. ¿Te has dado cuenta que lo malo no nos cuesta creerlo? Lo recibimos enseguida. La palabra de Dios nos cuesta. Nos cuesta creer que hay un Dios que quiere cambiarnos, que quiere bendecirnos. Nos cuesta, nos ponemos aquí cada domingo para intentar sembrar en tu corazón mensajes de esperanza, mensajes de salvación. Y aún así algunos salen diciendo, bueno. Pero basta que se te diga algo malo para que te lo creas. ¿Cuántos le dicen a su mujer todos los días lo guapa, lo hermosa y lo preciosa que es? ¿Cuántos se lo dicen? ¿Nadie? ¿Quién dijo amén? Diego. Claro, es que con la mujer que tienes, Diego, yo también se lo diría. Guapa, hermosa y preciosa, ¿verdad? ¿No se lo dicen ustedes? Pues cuiden el jardín, que por ahí hay muchos jardineros sueltos, ¿eh? Y tú le dices todas las veces a esa mujer que tienes, qué guapa estás, vida mía, qué hermosa. Dios te hizo a la perfección. Sí, y no se lo creen. Ahora, dile un solo día a esa mujer, te noto un poco sobrepasadita de peso.
o algo así, eso te lo va a recordar por el resto de tus días. Eso ha entrado hasta lo más profundo de su ser y te lo va a recordar el resto de tu vida. Porque no sé por qué tenemos esa tendencia de que no nos cuesta creer lo malo. Lo malo que nos dicen enseguida lo creemos, lo asumimos como una verdad. Lo bueno no. Alguien te dice, eres amado, eres amada, eres especial, eres la niña de los ojos de Dios. Sí. Amén. O alguno ni eso. Y no nos lo creemos. Y la gran mayoría de las personas en los momentos duros, en los momentos difíciles, en las situaciones desesperantes, en vez de agarrarse a la fe y a la palabra de Dios, se agarran a la incredulidad. Les cuesta creer que Dios puede hacer algo. Sí, yo creo en el poder de Dios para bendecir, pero conmigo no. Sí, yo sé que Dios es todopoderoso, pero seamos claros, yo la he liado mucho y ya esta situación no tiene arreglo. Yo creo en la palabra y todo eso, pero no, yo sé que esto ya es imposible. O como me dijo un amigo que nunca olvidaré sus palabras, Alberto, qué bonito hablas, pero yo no me creo nada. Siempre me decía eso. Qué bonito hablas, Alberto, pero yo no me creo nada. Una vez en el trabajo donde yo estaba hace unos cuantos años atrás, el chico que trabajaba conmigo o que yo trabajaba con él me dice, Alberto, eres un vendehumos. Todo lo que dices está siempre con engaños, con mentiras, con la palabra del Señor. Digo, no, que tú no te lo creas no significa que esto sea mentira. Y este tipo de personas han sido cegadas por la necesidad, olvidando lo que dice la palabra de Dios en Mateo 19, 26. Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y muchas veces se nos tiene que recordar esto. Nada es imposible para Dios. En medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier crisis, en medio de cualquier problema, recuerda siempre, nada es imposible para Dios. Y aquí no se trata de ser ignorantes a la realidad. No se trata de que nuestra fe elimina la realidad que estamos viviendo, ni muchísimo menos. Se trata de colocar la palabra de Dios, que es la verdad absoluta, por encima de la realidad que estamos viviendo. La Biblia dice en repetidas ocasiones que el justo por su fe vivirá. Nosotros no vivimos por lo que vemos. Nosotros no creemos por lo que vemos. Bienaventurados los que creen sin ver, dice la Biblia. El trabajo de nuestra fe es colocar la palabra de Dios por encima de lo que nuestros ojos están viendo. Las cosas están difíciles en Samaria, pero mañana a estas horas, dijo Eliseo, todo va a cambiar. Y nosotros debemos conocer la realidad, tenemos que ser conscientes de la realidad que estamos viviendo, pero sobre todo tenemos que creer en la verdad de Dios y colocarla por encima de lo que en la realidad está sucediendo. Porque cuando dudamos de la palabra de Dios, no vamos a recibir nada. Tu duda no afecta a la palabra de Dios, tu duda te afecta a ti. Tu duda no cambia la palabra de Dios, tu duda te cambia a ti. Cuando dudamos de la palabra de Dios, no vamos a poder disfrutar de los beneficios de la palabra de Dios. Fíjate lo que le contestó Eliseo a este hombre, a este incrédulo, por no creer la palabra. Dice el versículo 2 al final, he aquí tú verás esto con tus ojos, mas no comerás de ello. El ayudante del rey, Eliseo, le dijo, tú que no crees esto, tú que no crees que se va a acabar todo esto, tus ojos lo van a ver, pero no vas a poder disfrutar. Porque la incredulidad nos va secando, nos va destruyendo poco a poco. ¿Te has dado cuenta de esas personas incrédulas que se niegan a creer? Con el pasar de los tiempos cada vez están peor. Esas personas que no quieren creer, que se aferran, no me digas a qué, y dicen, no, porque no existe Dios, porque yo soy ateo, porque yo soy agnóstico, porque yo soy todas esas palabras raras, extrañas, con tal de ir en contra de Dios. Van pasando los años y vas viendo en ellos una decadencia. Y la incredulidad nos va destruyendo poco a poco. Date cuenta cómo este hombre no solo no disfrutó de la bendición de Dios, sino que literalmente murió. Cuando al día siguiente se cumplió la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se cumple, cuando al día siguiente se cumplió la palabra del Señor y los kilos de harina estaban prácticamente regalados, los kilos de cebada, se abren las puertas de las murallas, ya no estaban los sirios fuera,
porque Dios había hecho un milagro, los había eliminado. Empieza a entrar todos los alimentos, todo el abastecimiento, empieza a salir gente, empieza la vida normal, empieza un entrar y un salir de gente tan grande que este hombre, este ayudante del rey, estaba anonadado viendo eso, diciendo: es increíble que al final Dios tuviese razón, porque Dios tiene razón. Y este hombre estaba perplejo viendo todo lo que estaba pasando y estaba tan anonadado que la gente empezó a pasarle por arriba y murió, dice la Biblia. El versículo 17 del capítulo 7 dice: y el rey puso a la puerta aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Qué muerte tan triste, ¿verdad? Qué muerte tan ridícula, pudiendo haber participado de esa bendición, pudiendo haber sido partícipe de ese regalo que Dios le estaba dando. El no creer le llevó a morir. A los incrédulos el enemigo les ciega el entendimiento para que cada vez crean menos. Así dice Pablo a los Corintios en la segunda carta, capítulo 4, versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento a los incrédulos, o sea, ya eran incrédulos y encima el enemigo les ciega el entendimiento para que no pueda resplandecerles la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿No te has dado cuenta cómo a los incrédulos, por más que les hables del evangelio, por más que te esmeres, por más que se lo desmenuces, no lo entienden o no lo quieren entender? Y tú les dices: pero mira, es que aquí dice y esto y lo otro, y mira cómo está el mundo y ya está escrito aquí, y se lo desmenuzas y se lo haces claro como el agua, que hasta un niño lo entendería, y te dice: yo no me lo creo. Les hablas de la gloria de Dios, le hablas de los milagros de Dios, de la hermosura de Jesús, le hablas de lo maravilloso que es servirle, de todo lo que el Señor está haciendo, y como si no entendiesen nada. Te miran como si les estuviesen hablando en chino. ¿No te ha pasado nunca eso? Les estás explicando la gloria de Dios y: ¿en serio tú crees eso? Le desmenuzas el evangelio, se lo explicas como si fueran niños, solo te falta sacarle los calcetines. Mira, esto es el Señor, murió por ti. Y se lo dices a nivel de niños y no lo entienden. No llega a entrar la semilla del evangelio en ellos. ¿Por qué? Porque el enemigo les cegó el entendimiento. Cada vez creen menos. Pero lo peor de todo no es aquellos que no quieren creer en Dios, sino que para mí lo peor de todo es aquellos que un día, habiendo creído en el Señor, habiendo degustado del don celestial, ahora dice que son incrédulos. En Hebreos 3:12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Qué pena es ver a aquella gente que un día sirvió al Señor o dice que creyó en el Señor y ahora apartándose. El otro día veía una imagen que me ponía tan triste de una familia que sirvió al Señor hace poco tiempo atrás. No pienses que mucho, no la conoces, no estés pensando en nadie. Sirvieron al Señor, le hablaron a mucha gente del Señor, se apartaron por la razón que sea, no viene a caso, fueron padres y bautizaron a su hijo el otro día en la Iglesia Católica. Que yo no tengo nada en contra, pero digo: ¿cómo es posible, hombre? Tú que habías creído, tú que conocías lo que la palabra de Dios dice, enseña, ¿cómo es posible que ahora te denomines incrédulo? Ya te he hablado de dos personajes. El primero es Eliseo, ese hombre que siempre tiene una palabra de esperanza, ese hombre que siempre tiene una palabra de ánimo. Te he hablado del lado opuesto de esa persona que lo duda todo, que da igual cómo le hables, cómo se lo expliques, cómo se lo presentes, no quiere creer y punto. Pero quiero hablarte del último personaje, que realmente son cuatro leprosos que estaban allí a las puertas de la ciudad. Dice el versículo 3: había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Mira, los leprosos eran personas que ya de por sí eran personas desahuciadas. No servían para nada en aquel entonces. Si tú tenías la lepra, se te apartaba. Tanto es así que, si no recuerdo mal, el libro de Levítico, Deuteronomio, creo que es Deuteronomio, no recuerdo, Levítico, después lo busco y se los mando por el grupo. Dice que los leprosos tenían que vestir con unas túnicas con campanas, porque si alguna persona se le acercaba por error, él tenía que tocar la campana y decir: inmundo soy, inmundo soy.
No servían para nada, eran desahuciados totalmente. Así que estas personas, y encima en medio de una crisis, eran personas que destinadas a morir, totalmente. Sin embargo, dice este texto, este versículo, que ellos lucharon con todas sus fuerzas para salir adelante. Déjame leerte de nuevo el versículo para que lo entiendas. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? ¿Qué vamos a quedarnos aquí a morir? Que sí, que yo ya sé que la cosa está difícil. Que yo ya sé que fuera están los sirios esperándonos para matar. Pero es que si no hacemos nada, morimos de hambre. Así que algo hay que hacer. Si nos quedamos, morimos. Si salimos, morimos. Lo siento, pero yo no sirvo para estar parado, dijo uno. No tenemos ninguna esperanza, pero ¿qué vamos a quedarnos aquí para morir? Estos hombres en medio de la necesidad buscaron solución. Ellos buscaron la manera de salir de la necesidad por ellos mismos. Y no que otros vinieran a solucionarle los problemas. Ellos no pusieron su esperanza en el Estado, en el gobierno, en una paga, a ver si me aceptan. No. Estos hombres se movieron en busca de soluciones. Porque la solución a los problemas no es encerrarse en ellos. No es esperar que otros lo solucionen. La solución está en confiar en Dios, coger ánimo y buscar una solución. Estos hombres, para que te hagas una idea y no te vayas con la intriga de qué pasó, decidieron arriesgarse, voy a salir, esta noche salimos. Y vamos, y si nos matan, que nos maten, pero yo quieto no voy a morir. Y valientemente abrieron una de las puertas de la muralla, salieron, yo no sé cómo salieron esa gente, seguramente cubriéndose porque iban a venir decenas de flechas hacia ellos por parte de los sirios para matarlos, pero cuando se dan cuenta no han recibido ni un flechazo, no han recibido ni una pedrada, y abren los ojos y dicen que ven el campamento de los sirios vacío. Se habían ido todos, habían dejado toda la comida, todos los animales, todos los carros, y se habían ido porque más adelante ya Dios nos va a decir que asustó al ejército de los sirios y huyeron. Y estos hombres valientes que lucharon por salir de esa situación se vieron en ese campamento comiendo y comiendo como glotones y comieron tanto y se sintieron tan mal que uno dijo: creo que no estamos haciendo bien, Creo que ahí hay hermanos nuestros que están muriendo de hambre y aquí hay mucha comida. Yo creo que tenemos que avisarles, decían. Mira, yo de aquí aprendo que cuando uno hace todo lo que está en sus manos por salir del problema, Dios siempre obra un milagro. Cuando tú tienes fe y te esfuerzas, Dios obra un milagro. Porque como ya hemos dicho más de una vez, Dios solo hará lo que nosotros no podemos hacer. Dios va a obrar en tu vida lo que tú no puedas hacer. Lo que esté de tu mano, te toca a ti hacerlo. Algunas personas no salen de su problema por su incredulidad, pero otros no lo hacen por comodidad. Porque es más cómodo no hacer nada, es más cómodo lamentarse. La gente de la ciudad se resignó, llegó a aceptar la crisis. Sin embargo, estos 4 leprosos optaron por salir de la comodidad y se pusieron manos a la obra. ¿Tú sabes que en la Biblia no sale la palabra comodidad? Ninguno de sus derivados, ni cómodo, comodidad, buscar la comodidad los unos con los otros. No vas a encontrar nunca esa palabra. Si buscas comodidad, las zorras tienen guarida, las aves de los cielos tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene ni donde recostar la cabeza. Este no es el camino de los cómodos. Este no es el camino de los que no quieren hacer nada. La Biblia nos enseña a través de lo que no dice que esto no es para los cómodos. Sin embargo, si tú buscas la palabra esfuerzo, si buscas la palabra trabajo, si buscas la palabra valentía, te vas a dar cuenta que es así que sale miles y miles de veces a lo largo de la palabra del Señor. Ni desde la incredulidad ni desde la comodidad vas a lograr nada en esta vida. Pero la palabra de Dios tiene un mensaje para ti. La palabra de Dios siempre va a tener un mensaje de esperanza para tu vida, un mensaje de ánimo, un mensaje que te va a recordar que el Señor tu Dios está contigo y que siempre va a estar contigo. Un mensaje que aún en los peores momentos de enfermedad Él te dice: tranquilo, yo morí por tus pecados, por mis llagas puedes ser sanado. Un mensaje donde cuando te veas en el peor de los casos, el Señor siempre te va a dar la mano. Siempre vas a poder tener esa oportunidad que tuvo Pedro mientras se ahogaba, de decir: Señor, sálvame. Y te vas a encontrar un Dios tan bondadoso que va a estirar su mano y te va a levantar. La palabra de Dios siempre va a tener esperanza para ti.
tiene una palabra de ánimo, tiene un mensaje de fe, una palabra siempre viva y eficaz, como la que encuentras en Josué 1:9. Cierra tus ojos, por favor. Allí Josué 1:9 dice: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes, porque el Señor tu Dios está contigo en donde quiera que vayas. Amada iglesia, Dios está contigo. El Señor está contigo, no importa por lo que estés pasando, Dios está contigo. Sé un hombre valiente, sé un hombre valiente, un hombre esforzado, una mujer de fe. Coloca la palabra de Dios por encima de lo que estás viviendo. El Señor está contigo. Y la palabra de Dios siempre tiene un mensaje de amor hacia ti. La Biblia es la carta de amor que Dios ha dejado escrita para tu vida. Él te ama, Él está deseoso que vuelvas, que vengas a Él, a su presencia. En medio de este mundo donde quizás estamos rodeados por enemigos, donde quizás estás como el pueblo de Dios rodeado por problemas que no encuentras la salida. Aquí hay un hombre que siempre te va a decir: Dios tiene una salida para tu vida. Entrégale tu alma, entrégale tu corazón al Señor. Dios quiere hacer de ti una nueva criatura, no importa lo que hayas hecho antes. Aquí hay borrón y cuenta nueva, eres una nueva criatura, todas las hechas son nuevas a partir de ahora. Dios te ama tanto que ha entregado a su Hijo Jesús para morir por ti. Que el mundo no te ame, que esa persona no te ame, que ese hombre o esa mujer no te ame, no significa que Dios no te ame. Dios te ama. La Biblia dice que el Espíritu Santo te anhela celosamente. Él está deseoso que puedas acercarte en este día. Él está deseoso que puedas salir de la incredulidad y que puedas abrir tu corazón y recibir estas palabras. Dios te ama. No temas, no desmayes, porque yo estoy contigo. Aleluya. Cree en estas palabras. Cree en estas palabras. No seas incrédulo. No seas incrédula como este hombre que hemos visto aquí. Cree en el mensaje del Evangelio. Cree en estas palabras y serás salvo por siempre. Cree que hay un Dios que quiere el bien para ti, que quiere bendecirte, que quiere que tu alma prospere en todas las cosas. Cree en este mensaje que puede cambiar tu vida. Yo cuando creí en estas palabras, mi vida cambió. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, dice la Biblia. Cree en Él. Siempre cree en su palabra por encima de todas las cosas. Lo que esté pasando fuera no es importante. Si los sirios están fuera esperando tu muerte, eso no es importante. Hay un mensaje de esperanza para ti. El Señor te ama. Y el Señor va a hacer todo lo posible para darte la victoria siempre. Como hizo el Señor con este ejército de los sirios que los ahuyentó, los echó. Y sin hacer nada, sin mover un solo dedo, el pueblo de Dios obtuvo la victoria. Y aquellos que creyeron en la palabra, aquellos que creyeron en esa palabra de Eliseo, en esa palabra de Dios, pudieron disfrutar de la bendición de Dios. Y aquellos que no creyeron, se quedaron a las puertas. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Vamos a ponernos de pie por un instante, así con los ojos cerrados, y vamos a adorarle. Vamos a adorarle en esta tarde, adórale. Vamos a adorar al Señor en esta tarde. Mientras espero que puedas abrir tu corazón para recibir a Jesús. Que puedas recibir estas palabras. Que recuerdes siempre que el Señor está contigo. Él no te ha dejado, Él no te ha abandonado y tú lo sabes bien. Que quizá en sitios donde nunca deberías haber estado, allí sentiste como Dios te hablaba. El Señor nunca te ha dejado. Él ha prometido que siempre estará con nosotros hasta el último de los días. Yo siempre estaré contigo, no te dejaré huérfano, dice la palabra. El Señor está contigo. Eres tú quizá quien te has alejado. El Señor siempre ha estado en el mismo lugar. No temas, no desmayes. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor.
Aleluya, vamos a adorarle, vamos a cantarle a nuestro Dios y mientras todos le adoramos, si algún...